de la Cámara de los Diputados con la Cámara de los Senadores, y doy la más cordial bienvenida en representación del presidente de la Cámara de los Diputados, del presidente Bolaños, que tuvo que asistir de última hora a una reunión importante y se disculpó, pero está aquí con nosotros la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Bienvenida, vicepresidenta, bienvenida aquí. Tenemos también al senador Roberto Gil, quien ha presentado justamente una iniciativa en materia de seguridad interior y perteneciente a una de las comisiones, la segunda comisión de estudios legislativos, que será la encargada de dictaminar esta iniciativa. Bienvenido, senador Gil. Y también tenemos al diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de los Diputados, quien también ha presentado una iniciativa. Bienvenido, diputado. Al señor coordinador César Camacho, coordinador de los diputados del grupo parlamentario del PRI. Bienvenido, señor coordinador, quien también ha presentado una iniciativa junto con otros diputados, con la diputada Tamayo también, que está ahí, con algunos otros diputados en materia de seguridad interior. Bienvenido, don César. A nuestro amigo coordinador del PRD, al senador Luis Miguel Barbosa, quien está por presentar el día de mañana justamente la iniciativa a nombre del grupo parlamentario del PRD en materia de seguridad interior, y también a nuestro amigo el senador Ernesto Gándara Camus, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Bienvenido, estimado senador. Y tenemos a presidentes de las comisiones también que serán las encargadas de dictaminar, a la senadora Cristina Díaz, al senador Fernando Torres Graciano, que son por parte del Senado los que están asignados, y recibimos también con cordialidad al señor coordinador don Emilio Gamboa Patrón. Bienvenido, señor coordinador, que está aquí, a nuestro amigo el coordinador don Manuel Barlet. Bienvenido, don Manuel Barlet, como siempre, y a todos nuestros amigos que nos acompañan, al académico Jorge Islas también. Bienvenido, doctor Islas, qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Y la intención de esta primera, señor consejero también, bienvenido, qué bueno que esté aquí con nosotros, bienvenido. Y la intención de esta primera reunión de trabajo es hacer la presentación de las iniciativas que se tienen registradas tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, para dar inicio a los trabajos en conferencia. Después de esta reunión tendremos una reunión privada justamente con los presidentes de las comisiones de Cámara de Diputados, donde está turnada, para ver cuál es el mecanismo para que se pueda trabajar esto en conferencia. Sin duda, el objeto de todas estas iniciativas pues es el de poder regular la integración, organización, funcionamiento y control de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir y preservar a la seguridad interior. Las bases, los procedimientos, las modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, siempre buscando preservar el orden constitucional, el Estado de Derecho, la gobernabilidad y los derechos humanos. A nadie convence, entre otras cosas también, pues es el marco jurídico que tienen actualmente las Fuerzas Armadas, basadas en dos criterios jurisprudenciales, entre otras cosas. Y es así como damos el inicio a esta primera reunión de trabajo, y le damos el uso de la palabra al diputado federal, don César Camacho Quirós, para que nos haga el favor de presentar su iniciativa. Bienvenido, don César, otra vez. Gracias. De la mesa directiva del Senado de la República, me felicito por esta decisión que hemos construido entre ambas cámaras a efecto de darle cauce a una discusión indispensable y urgente. Y en este orden de ideas quiero ponderar la actitud y la capacidad para ser un político que tiende puentes, Pablo Escudero, que en su condición de presidente de la mesa de esta Cámara del Congreso de la Unión ha hecho los trabajos, los acercamientos indispensables para que esto inicie bien, y hago votos porque termine también en los mejores términos y cuanto antes. Quizás lo primero que tendríamos que hacer a manera de pregunta en voz alta es
si se requiere una ley de seguridad interior. Con base en alguno de los axiomas de la teoría del derecho que expresa que lo no regulado es lo más libre, la falta de normatividad en la materia no solo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas, sino resta seguridad jurídica a los ciudadanos. De modo que sí es una ley indispensable para las Fuerzas Armadas, esto es para el Ejército, la Armada, la Marina Armada de México, para la Fuerza Aérea, pero es tanto o más para los ciudadanos. En ese orden de ideas es importante tener presente que hoy mismo hay la solidez constitucional, la solidez normativa para basar, para fundamentar el quehacer de las Fuerzas Armadas en quehaceres de seguridad interior. Una interpretación no solo histórica, armónica, lógica, funcional del artículo 129 constitucional en relación con el 89 que faculta al Ejecutivo a disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior, acreditan y legitiman la actuación de este sector de la administración pública, del poder público, que goza merecidamente de prestigio y reconocimiento social. Sí es una obligación jurídica, política y ética darles certeza jurídica. Y tenemos que regularizar la actuación de las Fuerzas Armadas, porque en materia de seguridad nacional y de seguridad interior no siempre se ha actuado con la lógica normativa que pareciera corresponder. Y lo documento. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, se crea en 1989, pero es hasta 2005 cuando se aprueba una ley de seguridad nacional que dota de cabal fundamento jurídico a la actuación del organismo de inteligencia civil más importante de nuestras instituciones públicas. Ahora mismo el Ejército, la Marina, con una evidente vocación de servicio a la comunidad, no han chistado en auxiliar al Estado mexicano en cumplir sus funciones constitucionales en el combate fundamentalmente al crimen organizado. Pero es evidente que este déficit normativo tiene que ser superado y se tiene que hacer dándole eficacia y eficiencia a las Fuerzas Armadas y ahora lo subrayo, dándole a los ciudadanos la absoluta certeza de que los derechos humanos siempre quedarán a buen recaudo, siempre serán correctamente salvaguardados. Se trata de mantener y consolidar la gobernabilidad democrática, es decir, la condición de convivencia pacífica, armónica, sometida a la ley, especialmente de parte de las autoridades, pero siempre dejando salvaguardados los derechos humanos que ni siquiera pueden estar sometidos a discusión, sino es que para ver cómo se resguardan de la manera más eficaz posible. Por eso, en el análisis de primera intención que hemos formulado de las iniciativas, de la iniciativa que ha presentado aquí el senador Roberto Gil y las que radican en la Cámara de Diputados, de Jorge Ramos, la que hemos presentado Marta Tamayo aquí presente y un servidor, se evidencia que hay muchas más coincidencias que diferencias. Es elemental que cualquier acuerdo político parte de las coincidencias y el diálogo en actitud de respeto y de disposición colaborativa es lo que puede ser el precedente para una correcta dictaminación. Soy un convencido que la Constitución es la expresión jurídica del poder democrático. Y si se ha dicho hasta la saciedad que la fuerza es una expresión monopólica del Estado,
lo que tenemos que hacer es regularla de modo que siempre tenga cotos, tenga límites y le dé certeza jurídica a las personas. Ha dicho Ferrajoli, el derecho es fundamentalmente la regulación del uso de la fuerza. Hemos registrado en más de un episodio la fundada preocupación del secretario de la Defensa Nacional a propósito de la necesidad urgente de contar con un entramado jurídico que no solo marque límites en términos geográficos, sino también límites en términos temporales, es decir, en qué espacios y en qué tiempo. Esto, no tengo duda, le será, insisto, de enorme utilidad a las autoridades y tanto más a los ciudadanos. Quiero también expresar que desde la visión de este proponente, esta no es una ley que responda a una situación emergente. Es decir, no es una ley con una previsible vigencia determinada. Es una ley que es vital, indispensable en cualquier Estado democrático. Una ley que aun cuando las policías municipales, estatales o la federal, por la vía de la capacitación, del adiestramiento, que sean el preludio de mayor eficacia en el combate a la antisocialidad, no dejará de ser útil, indispensable, la Ley de Seguridad Interior. Si bien de aplicación cuidadosa y siempre sujetos todas las decisiones, todos los asuntos atinentes a ella, a una evidente rendición de cuentas, a un sometimiento al escrutinio público, siempre de cara a los ciudadanos. Siendo la seguridad interior en el diseño constitucional mexicano una vertiente de la seguridad nacional, se favorecerá de todos los principios y reglas de la seguridad nacional. Pero tenemos que hacer una especie de acercamiento a preceptos, a la solución de conflictos, al enfrentamiento correcto de los retos que obligan a un diseño normativo e institucional específico. Es decir, no bastan, no son suficientes las reglas atinentes a la seguridad nacional, sino tenemos que focalizar la atención normativa a los retos de la seguridad interior. Los actos violentos que atenten contra los bienes jurídicos que tutela la seguridad interior, la presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes, la infraestructura de carácter estratégico y cualquier otro hecho que ponga en peligro la estabilidad, la seguridad o la paz pública. No es, evidentemente, y expreso esto en forma coloquial, un cheque en blanco para nadie. En un Estado democrático, todos, empezando por las autoridades, tenemos que estar ceñidos a la norma jurídica. En modo alguno es una vertiente de un estado de excepción, sino la necesidad de que situaciones delicadas tengan un tratamiento jurídico ad hoc. Hay aquí, en la propuesta que hemos presentado la diputada Marta Tamayo y yo, un sinnúmero de instancias para evitar que alguien, una persona o una institución se arrogue las decisiones completas a tomar en un tema tan delicado como la seguridad interior. Termino diciendo que esta ley pretende ser un vehículo garante del Estado democrático de derecho. Es decir, si lo que queremos es no solo vivir en concordia, vivir en paz, respetar competencias, sino sobre todo la democracia que va mucho más allá de los episodios electorales, que como dice el texto constitucional, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, necesitamos
una ley de seguridad interior moderna, una ley de seguridad interior de corte democrático, siempre como vehículo para ceñir a todos, lo subrayo, a todos, a la Constitución y a la ley, para que mantengamos los valores que tanto apreciamos los mexicanos: la libertad, la justicia y la paz. Gracias. Muchas gracias, doctor César Camacho. Tiene uso de la palabra el senador Roberto Gil Suárez. Gracias, presidente. Me uno al saludo que ha hecho el diputado César Camacho a la convocatoria de los presidentes de ambas cámaras por iniciar los trabajos conjuntos entre las cámaras de diputados y de senadores a propósito de una ley tan importante para nuestro país y para las instituciones democráticas de nuestro país. Celebro que haya disposición de ambas cámaras de procesar el conjunto de iniciativas que se han presentado en una u otras, que tienen distintos avales y el sello de distintos grupos parlamentarios, pero en el ánimo de generar un consenso virtuoso para México. Saludo, por supuesto, a la vicepresidenta de la Cámara de los Diputados y a mis compañeros legisladores aquí presentes. Creo que un buen punto de partida en esta discusión sería o debe ser quitar esta tensión amigo o enemigos. No hay una forma virtuosa de encontrar una solución institucional al problema del despliegue de las Fuerzas Armadas si seguimos entendiendo el problema como una oposición entre ciudadanos y militares, entre derechos humanos y represión. Las Fuerzas Armadas son una institución de la República que, como toda institución de la República, debe tener sus marcos de actuación definidos en ley. Y de lo que se trata esta decisión de política pública es definir los rieles de actuación legislativa de una institución esencial que está cumpliendo una misión que, por cierto, no pidieron y que por razones de necesidad el Estado mexicano les ha solicitado. Y en primer lugar, lo primero que hay que decir es que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas diferentes a la defensa exterior o la seguridad nacional no es nueva. No empezó, como se suele afirmar regularmente, en el 2006. Desde los años 40, las Fuerzas Armadas participan en tareas de erradicación de cultivos. En los años 60 y 70 participaron fundamentalmente en el combate al narcotráfico, 80s y 90 realizaban funciones de auxilio a las instituciones civiles, por ejemplo, para la captura de delincuentes, para el resguardo de instalaciones estratégicas, generaban inteligencia para delitos federales como por ejemplo terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, participaron por ejemplo en la captura y la aplicación de órdenes de aprehensión. Muchos de los mandos militares terminaron encabezando instituciones civiles de procuración de justicia o bien de investigación delictiva. En los años 2000, a partir, por ejemplo, de la Operación México Seguro, las Fuerzas Armadas iniciaron un despliegue para pacificar ciertos territorios de manera temporal y ciertamente a partir de 2006 las Fuerzas Armadas sustituyeron en buena medida a las instituciones de seguridad pública, especialmente a las locales, por 4 razones. La primera, la debilidad crónica y también la captura de las instituciones de seguridad por parte de los criminales. En segundo lugar, la ausencia de un cuerpo nacional de naturaleza civil que pudiera suplir la debilidad local. Para 2006 había cerca de 12,000 elementos federales en el país, la gran mayoría desplegadas en carreteras federales y en instalaciones estratégicas. Hoy tenemos cerca de 48,000 policías federales entre la Policía Federal y la Gendarmería. En tercer lugar, el aumento de la violencia dada la expansión territorial del crimen organizado y la diversificación de su modelo de negocios. Los criminales mudaron del trasiego simple de drogas a un modelo de crimen extractivo de rentas y por tanto la violencia se convirtió en su principal materia prima. En cuarto lugar, un conjunto de aceleradores de violencia, por ejemplo, variaciones del precio de algunas de las drogas, destacadamente la cocaína y la heroína, el blindaje de la frontera después del 11 de septiembre de 2001, el aumento gradual de la expulsión de migrantes en la frontera, el levantamiento de la provisión de armas de asalto en los Estados Unidos y un largo etcétera, que provocaron en efecto una serie de aceleradores de la violencia. A diferencia de los modelos previos a 2006, las operaciones que implican
fuerzas federales desplegadas en territorio nacional dejaron de tener plazos perentorios, es decir, se volvieron permanentes en varios estados de la República. Las Fuerzas Armadas sustituyeron parcial o totalmente la responsabilidad civil, estatal y municipal, y en consecuencia la intervención ha perdido o perdió el propósito de dar espacio a la construcción de capacidades institucionales civiles y ha generado un perverso incentivo, el perverso incentivo local. ¿Para qué invertir en capacidades propias si las Fuerzas Armadas, militares y marinos van a hacer la tarea que le corresponde a las policías municipales o estatales? Ese es el incentivo que hay que corregir. Y es importante destacar que, lejos de lo que se afirma recientemente, el despliegue de Fuerzas Armadas en el país se ha incrementado en los últimos años. Dos datos. El número de operaciones realizadas por Fuerzas Armadas, salvo un pico entre 2008 y 2009, se ha mantenido constante desde 2006 a la fecha y presenta una tendencia creciente al alza a partir de 2015, entre otras razones por el mayor número de incursiones violentas por parte del crimen organizado. En 2012, segundo dato, había 75 bases militares mixtas de seguridad pública o en auxilio de seguridad pública, con aproximadamente 1.680 efectivos militares desplegados de manera permanente en esas bases mixtas. Para 2016 son 142 bases mixtas con 3.386 elementos permanentes, es decir, en 4 años el despliegue militar permanente prácticamente se ha duplicado. Y de nueva cuenta tiene que ver con el incentivo perverso que se ha generado a partir de la participación de las Fuerzas Armadas, porque sobre todo el orden local no está invirtiendo en la generación de policías. Podría pensarse, por cierto, que el despliegue de Fuerzas Armadas se está fundamentalmente concentrando en estados con alta presencia de crimen organizado. Esto no es del todo correcto. Guerrero y el Estado de México concentran el 36% de todas las bases militares permanentes desplegadas. Es decir, están sustituyendo tareas fundamentalmente de orden civil. Y así como la participación de Fuerzas Armadas no es nueva, tampoco es contraria a la Constitución, pero ciertamente se ha sustentado en una muy delgada línea y muy fina línea jurídica. La Constitución desde 1917 autoriza al presidente a disponer de las Fuerzas Armadas permanentes para funciones de seguridad interior, que es una función, por cierto, conceptual y constitucionalmente diferente a la defensa exterior. Esa facultad, la de seguridad interior, tiene básicamente 3 componentes. 1, es una facultad exclusiva del presidente en tanto jefe de Estado. 2, es una excepción a la regla que impide a Fuerzas Armadas actuar en tiempos de paz o fuera de declaratoria de guerra, pero no implica que las Fuerzas Armadas sean el único instrumento que tiene el Estado mexicano para estabilizar una determinada situación que pone en riesgo la seguridad interior. Y en tercer lugar, la función de seguridad interior está vinculada a la cláusula de apoyo federal prevista en el artículo 119 de la Constitución, es decir, al deber de cuidado que tiene la Federación sobre las entidades federativas frente a amenazas externas, por ejemplo, invasión o violencia exterior, o bien a riesgos internos, sublevación o trastorno interno. Son los 3 componentes de la función de seguridad interior. Es facultad exclusiva del Ejecutivo, no solamente implica Fuerzas Armadas y está vinculada fundamentalmente a la cláusula de apoyo federal. La reforma de 2004 asoció la función de seguridad interior, la subsumió a la función de seguridad nacional y fijó una reserva de ley, es decir, le dio competencia al legislador para regular la seguridad nacional y por derivada la función de seguridad interior. Sin embargo, el desarrollo legislativo de la función de seguridad nacional no se ha ocupado de la función específica de seguridad interior. Si uno revisa la ley de seguridad nacional, no hay esa distinción conceptual en términos de grados de riesgo entre seguridad nacional y seguridad interior. En consecuencia, se trata de una facultad no reglada o reglamentada. No existe ley que defina los supuestos o dimensiones de realización de ejercicio de esa facultad del Ejecutivo. Y lo que ha sucedido en este país... Sí, deme un segundo, senador Gil. Sí, don Manuel. Pedirle la palabra en su momento, señor presidente. Sí, don Manuel, la agenda de esta reunión de trabajo que se programó hoy con el presidente de la Cámara de los Diputados contempla simplemente la presentación de estas iniciativas. Es la primera reunión. Después de esta reunión, y lo invitamos con mucho gusto, vamos a establecer junto ya con la Cámara de los Diputados, con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Paloma Guillén, que es la encargada de la dictaminación, los trabajos en conferencia. Y ahí es donde vamos a estipular justamente todo el mecanismo de discusión,
de apertura, de invitar expertos académicos y de intercambiar puntos de vista. Esta no sería la ocasión, don Manuel, es una reunión de trabajo. Muy bien, yo porque estoy viendo que ya se está haciendo una defensa de las iniciativas, como pues sí, pero tendría que haber una exposición en contra, como la va a haber. Es que va a haber el momento procesal oportuno para hacerlo. Para hacer los foros que plantearon. Así es. Y la discusión nacional. Así es. No nada más reservarnos este día a oír las Las ventajas de quienes han presentado las iniciativas favorables a la militarización del país. Por ningún motivo, don Manuel, es así como se platicó con el presidente de la Cámara de los Diputados, de que se harían justamente estas reuniones de trabajo. Vamos a establecer en unos minutos más el mecanismo en conferencia, donde justamente se van a llevar a cabo ya los calendarios, las invitaciones, las intervenciones, se revisarán si algún otro grupo parlamentario desea presentar una iniciativa y será ahí el momento procesal. Ahí vamos a poder hablar. Esta es una primera reunión. Dentro de 5 minutos cuando termine esta. Vamos a terminar esta reunión y para establecer los trabajos en conferencia, sin duda lo invitamos con mucho gusto, don Manuel, donde nos dé su punto de vista y de ahí seguramente, siendo la presidenta de la Comisión de Gobernación muy sensible y estableciendo los trabajos en conferencia, pues recogeremos su punto de vista para establecer esos trabajos. Gracias, don Manuel. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Adelante, senador Gil. Decía que la seguridad interior es una función constitucional, es una facultad del presidente de la República, no aún reglada. Y eso se trata un poco la discusión de arreglar la función de seguridad interior. Los alcances, sin embargo, de la función de seguridad interior han sido definidos por la Corte en 2 criterios jurisprudenciales que reconocen básicamente 2 cosas. Primero, la constitucionalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones sin que sea necesaria previa declaración de estado de excepción o de emergencia. Y la segunda, reconocen la facultad del Ejecutivo como deber de cuidado de disponer de ese estado de fuerza para evitar que una determinada situación escale o degrade a una más grave que en efecto obligue a declarar dicha suspensión de garantías. Y aquí es bien importante hacer una primera precaución o formular una primera precaución. Es profundamente inconveniente vincular la reglamentación o la regulación de la función de seguridad interior con la suspensión de garantías. No es correcto vincular esa función con la suspensión de garantías. Lo deseable constitucionalmente es que se puedan activar los mecanismos de intervención para garantizar la seguridad interior sin necesidad que exceptuar la plena vigencia de los derechos y libertades públicas. Lo deseable es que el Estado pueda estabilizar una determinada situación que pone en riesgo la seguridad interior sin necesidad de declarar un estado de emergencia o de excepción, es decir, que coexista la función de seguridad interior con la plena y absoluta vigencia de los derechos y de las libertades públicas. Vincular la función de seguridad interior a la declaración de suspensión de garantías es un despropósito. Lo más importante es que esa función se realice en plena y absoluta vigencia de los derechos humanos. En tercer lugar, habría que preguntarnos si se pueden ir los militares hoy del territorio nacional. Y la pregunta y la respuesta creo que es muy simple. No se pueden ir. Por una razón, porque no hay nadie quien los sustituya. No hay en este país policías que puedan sustituir el despliegue que están realizando las Fuerzas Armadas. Entre otras razones, porque las policías existentes son poco profesionales, son débiles, están mal pagadas, muchas de ellas están coludidas, los tramos de responsabilidad de los órdenes de gobierno no están claramente definidos, sobre todo tratándose de crimen organizado, y enfrente tenemos a un adversario con altísima capacidad de fuego, con altísima capacidad de reclutamiento, con altísima capacidad corruptora y sobre todo con altísima capacidad de daño. Lo deseable es que en efecto las Fuerzas Armadas sean sustituidos por fuerzas de naturaleza civil, es decir, por policías confiables, profesionales, bien dotados de equipamiento y sobre todo con las competencias específicas para poder enfrentar a cualquier tipo de riesgo a la seguridad pública. Un dato muy importante, el 90% de las policías de este país gana menos de 9,000 pesos al mes, cuando se ha estimado que la línea de vida de un policía está por encima de los 10,000 pesos. Con policías mal pagados no vamos a poder estabilizar al país en términos de violencia.
y sobre todo por la capacidad corruptora que tiene el crimen organizado. Se estima que se necesitarían aproximadamente 65,000 policías federales para sustituir el despliegue actual de las Fuerzas Armadas. Andamos en cerca de 48,000, necesitamos invertir más o menos 20,000 policías federales adicionales, más la capacidad local. Si asumimos el estimado de costo del policía de Nuevo León, de la Fuerza Civil de Nuevo León, que cuesta aproximadamente 500,000 pesos anuales, ese policía, multipliquen 20,000 policías por el costo neto anual de 500,000 pesos. De ese tamaño es la inversión que se requiere para poder tener capacidad de fuerza de orden civil. La discusión sobre la regulación de la seguridad interior ha presentado 3 grandes objeciones. En primer lugar, que se pretende militarizar al país. Todo lo contrario, la Ley de Seguridad Interior prevé que si no hay declaratoria de afectación emitida por el Ejecutivo y razonada, fundada y motivadamente, un militar no puede estar realizando ningún tipo de tarea. Para que un militar esté en despliegue territorial realizando función de seguridad interior, debe haber una declaratoria de afectación que fije no solamente los objetivos de la intervención, los plazos, sino el estado de fuerza necesario para estabilizar esa situación. Hoy en día, el despliegue de las Fuerzas Armadas es absolutamente discrecional. ¿Cuántos militares hay en Tamaulipas? Aquellos que ordene el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, a través de su secretario de Gobernación. Con la declaratoria de afectación no solamente se tiene que razonar el objetivo de la intervención, sino también decir cuánto y en qué circunstancias se va a realizar esa intervención. La segunda objeción tiene que ver con la rendición de cuentas. Se dice, lo que se está planteando es diluir la rendición de cuentas de los militares en las tareas auxiliares que están realizando en materia de seguridad interior. Todo lo contrario, el modelo de regulación de seguridad interior que inicia con la declaratoria de afectación implica que la rendición de cuentas inicia en el presidente de la República y termina en el último de los que ejecutan sus órdenes o los órdenes operativos. Y en tercer lugar, se dice que provoca un incentivo para que no se generen capacidades institucionales civiles. Todo lo contrario, lo que queremos es ponerle fin al perverso incentivo que está generando la participación de Fuerzas Armadas en términos de evasión o elusión de la responsabilidad local en la generación de policías. Concluyo diciendo lo que no es esta iniciativa de Ley de Seguridad Interior. En primer lugar, no amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas ni cambia los objetivos de su intervención. Simplemente tiene como propósito regular una función constitucional tal y como ya lo he explicado. No amplía los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas, no causa que las autoridades civiles queden subordinadas a las Fuerzas Armadas, no amplía las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas, no faculta a los militares a intervenir de manera permanente en una zona. Al contrario, la iniciativa establece un plazo de 6 meses para realizar la intervención. Es absolutamente temporal. En Tamaulipas las Fuerzas Armadas llevan 10 años en las cuales no se ha generado capacidades institucionales policíacas propias precisamente por ese incentivo perverso. Si en 6 meses un determinado orden de gobierno no puede estabilizar la situación, las Fuerzas Armadas se retiran y en consecuencia te tendrán que buscar algunas otras alternativas. No limita el ejercicio de los derechos humanos porque no implica declaratoria de excepción o de emergencia, no otorga a las Fuerzas Armadas funciones de investigación o de procuración de los delitos, no supone suplir a las policías en las tareas no supone suplir a los militares en las tareas de los policías y por supuesto no genera o cierra el margen actual de discreción sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas. De eso se trata esta iniciativa y concluyo diciendo simplemente que la discusión razonable sobre lo que puede y lo que no debe hacer una institución como las Fuerzas Armadas no se va a resolver a base de estigmas sobre nuestras Fuerzas Armadas. Son ciudadanos mexicanos, muchos de ellos patriotas, que en ejercicios de una responsabilidad dan la vida por los mexicanos. Querer o pretender estigmatizar a las Fuerzas Armadas como traidores a la patria o como violadores sistemáticos de derechos humanos es un despropósito, pero también un muy mal punto de partida para encontrar una razonable política que defina y decida sus márgenes de actuación. Por su atención, muchas gracias.
Gracias, senador Roberto Gil. Y antes de dar el uso de la palabra al senador Miguel Barbosa Huerta, saludo también a nuestro amigo, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes, que está aquí, y al senador Barroso también, presidente de la Comisión de Marina. Bienvenidos también. Adelante, señor coordinador. Gracias, presidente. También celebramos el inicio de los trabajos de las Comisiones Unidas. Espero que sea la primera vez que funcione el trabajo en conferencia entre diputados y senadores, y por tanto hay que mostrar voluntad para poder legislar. El día de mañana presentaré una iniciativa sobre Ley de Seguridad Nacional para poder aportar elementos al debate legislativo y para poder construir la mejor ley. Tenemos voluntad de que haya ley y que haya una mejor ley. La pregunta es cuántas leyes nos faltan en nuestro sistema, y cuántos recursos públicos hay para implementarlas. Es bien complicado ese asunto también. Gracias, presidente. La sociedad mexicana se encuentra actualmente atrapada entre el asedio de los grupos de la delincuencia organizada, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policíacas, la actuación sin un marco legal claro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y la constante violación a los derechos humanos por diversos cuerpos de seguridad, sean civiles o militares. Es una realidad. Así, no existe un conjunto de políticas articuladas en materia de seguridad que se determine a partir de un diagnóstico que arroje claridad sobre la complejidad que representa la criminalidad común, la organizada y la vinculada a la corrupción gubernamental, que cuente con los soportes políticos suficientes que la hagan viable, sustentable y eficaz en el corto, mediano y largo plazo. En pocas palabras, en 4 años de haber iniciado este gobierno, ha sido incapaz de construir una política de Estado en materia de seguridad. Por el contrario, lo que existe es un conjunto de decisiones inconexas que, inciso A, muestran improvisación, así como cuando ocurre un brote de violencia criminal en alguna entidad federativa, la respuesta estatal consiste en trasladar a esta a las fuerzas federales, Ejército, Marina y Policía Federal o Policía Federal, para que éstas permanezcan allí hasta en tanto los criminales se repliegan o en su caso explota otra crisis de inseguridad en otra entidad. Lo que ha ocurrido es que los grupos criminales con la misma intensidad retornan o retoman su actividad delictiva en la entidad. Inciso B, han mantenido estrategias idénticas a las de los gobiernos anteriores en las que el combate por descabezamiento de líderes se ha traducido en la fragmentación y aparición de más grupos de la delincuencia organizada. Inciso C, parten de diagnósticos equivocados que confunden las causas de la capacidad de fuego y del poder corruptor del crimen organizado con sus efectos. Esos factores, junto con la debilidad, corrupción e impunidad que padecen todos los eslabones de la cadena de justicia penal, policías, ministerios públicos, jueces y autoridades penitenciarias a nivel federal, pero sobre todo a nivel local, han provocado que la sociedad mexicana siga padeciendo los peores efectos de la ausencia de una política integral, legítima y sustentable en materia de seguridad. La reforma constitucional, aprobada por el Senado en junio pasado y que se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados para su discusión, constituye un primer paso importante para la construcción de esa política de Estado. El Estado constitucional debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar en condiciones de normalidad las amenazas que afecten a la sociedad, la integridad y patrimonio de las personas, así como la funcionalidad de las instituciones democráticas. Sin embargo, cuando la ausencia sea de una mayor intensidad,
gravedad o amplitud, ya porque la misma se prolongue en el tiempo o abarque a sectores amplios de la población, puede ocurrir que la misma supere la capacidad o las capacidades de la autoridad que debe atender tal amenaza. Por lo cual, como está dicho, es necesario establecer un andamiaje normativo para la implementación de medidas focalizadas en la que concurran diversas autoridades de manera coordinada o incluso ante las limitaciones que algunas de ellas puedan padecer, que opere la sustitución de una autoridad por otra, que cuente con las capacidades necesarias para enfrentar el evento que afecte la seguridad interior, sea del mismo nivel de gobierno o de uno diverso. Esto puede ocurrir para la atención a la población en caso de desastres naturales, epidemias y pandemias, o en el caso de riesgo por sustancias radioactivas, químicas o armas biológicas. También puede ocurrir ante la amenaza, y está ocurriendo, que representa las actividades de grupos de la delincuencia organizada cuando los mismos han infiltrado o cooptado total o parcialmente alguna corporación policíaca federal, de una entidad federativa o de un municipio, cuando puedan influir en el proceso de toma de decisiones de algún ente público municipal, de alguna entidad federativa o un ente federal, y se altere de manera grave el orden y la paz pública en algún municipio, entidad federativa o región determinada. Así, cuando las corporaciones policíacas federales de una entidad federativa o de un municipio, y sea esto determinado por las autoridades que esta ley no prevea, no cuenten con las capacidades institucionales para enfrentar la amenaza que representa las actividades delictivas referidas. De manera subsidiaria, en estos casos, el Ejecutivo Federal deberá determinar la actuación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las labores de seguridad pública, en donde deberán respetarse en todo momento los derechos humanos, preservando para la autoridad civil la investigación, persecución y sanción de los delitos. La regulación normativa que atiende estas amenazas a la seguridad interior debe contener los siguientes elementos. 1. El establecimiento normativo del regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, la discusión y emisión de una ley de seguridad interior debe partir de la situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de seguridad pública. Esto conduce a fijar en las disposiciones de la ley una ruta crítica que, reconociendo esta realidad, establezca plazos, condiciones y procedimientos para permitir un regreso gradual. Permítame. Se pegó. Un regreso gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. 2. Debe tener una activación claramente excepcional. Esto significa que la legislación debe tener como condición previa para su aplicación la constatación de la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender la amenaza a la seguridad interior. Se debe contar con una ley de seguridad interior que tenga verdaderamente una aplicación de carácter excepcional. 3. Que precise de una adecuada racionalidad de las medidas para atender una afectación a la seguridad interior. La ley debe establecer las características de las medidas para atender una afectación a esa seguridad interior. Por lo tanto, dichas medidas deben de ser temporales, deben quedar circunscritas
a un municipio, entidad federativa o región determinada. Deben ser proporcionales, es decir, debe existir una relación de fin a medio entre el evento que afecta la seguridad interior y las acciones adoptadas para solucionarlo. Deben ser respetuosas de los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los... Por favor, Mario, si me permites continuar. Deben ser respetuosas de los derechos humanos y sus garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. No pueden considerar bajo ninguna circunstancia como amenazas a la seguridad interior las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos, electorales y, aun cuando cuenten con principios supuestos de la activación y criterios comunes determinados en la ley, el esquema propuesto debe permitir que el plan de acción se base en un diagnóstico previo que permita diseñar un conjunto de acciones adecuadas para atender y neutralizar la afectación a la seguridad interior, así como restablecer las condiciones que permitan regresar a las condiciones de normalidad institucional y orden constitucional anteriores a la existencia de la afectación a la seguridad interior. 4. Fundamental debe ser el control parlamentario, la rendición de cuentas y el fincamiento de responsabilidades de quienes intervengan en los asuntos excepcionales a la afectación de la seguridad interior. Por lo tanto, esta ley debe contener disposiciones que permitan conocer al Consejo de Seguridad Nacional y a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión un diagnóstico en donde se determine la existencia o no de hechos de corrupción por parte de servidores públicos del nivel de gobierno respectivo y que la misma se relacione o haya sido causa de afectación a la paz pública. El Congreso de la Unión, ya sea en pleno o de alguna de sus cámaras o por medio de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, también podrá, durante y después de la atención a la afectación a la seguridad interior, conocer las funciones desarrolladas y actuar con control parlamentario. Dentro del esquema de un control parlamentario eficaz, que el Senado de la República deba formular objeciones al decreto del titular del Ejecutivo. Dicha objeción tendrá por efecto el regreso de los elementos del Ejército, la Marina o las Fuerzas Aéreas a sus cuarteles. Dicho informe deberá ser enviado a la Fiscalía General de la República, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que dichos entes públicos obren conforme a sus facultades constitucionales y legales en la determinación de las responsabilidades penales, administrativas y políticas a que haya lugar. Son los elementos de la iniciativa que presentaré el día de mañana ante la Comisión Permanente. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador Miguel Barbosa Huerta. Y antes de darle uso a la palabra al diputado Jorge Ramos Hernández, saludo también a nuestra amiga, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Paloma Guillén, que será la encargada de la dictaminación de estos trabajos. Adelante, diputado. Muchas gracias. Agradezco al presidente, senador Pablo Escudero, la oportunidad de venir a compartir puntos de vista y la iniciativa que presentamos en la Cámara de Diputados en esta conferencia. Y también agradezco a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados su presencia y en particular a todos los senadores y diputados con los que estamos participando el día de hoy. El día 11 de noviembre del 2015 presenté una iniciativa para reformar
la Ley de Seguridad Nacional y abrir un capítulo de seguridad interior para poder reflejar en un marco normativo las necesidades que la realidad local en nuestro país está demandando y que la práctica de 10 años que tiene ya el ejercicio de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior se fortalezca el marco normativo. Esta iniciativa tiene como fuente un caso de éxito aplicado en Baja California, replicado en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, y también replicado en Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el que en un esquema de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, asumiendo cada una la responsabilidad en el ámbito de su competencia, logramos sacar a la ciudad de Tijuana en el periodo 2007-2010 del primer lugar en incidencia delictiva en América Latina, sacarla de esa condición de anormalidad y en un lapso de 22 meses disminuir la incidencia delictiva en un 39%. Esta iniciativa no se distrae en los pleitos de competencias en los órdenes de gobierno. Por el contrario, esta iniciativa está planteando una clara intervención de un poder público del Estado mexicano que tiene la capacidad de fuerza, el adiestramiento y la fuerza suficiente para poder sofocar el tipo de fuerza que ejerce y la presión que ejerce sobre los gobiernos locales en los municipios del país, en el Estado y también, por qué no decirlo, en la propia Federación. Es importante comentar que esta iniciativa presentada hace 14 meses no es una iniciativa que viene planteada aisladamente. Entendemos perfectamente que la Ley de Seguridad Interior que motiva esta iniciativa es complementaria de la reforma al sistema de seguridad pública nacional en nuestro país. Es muy complicado desvincular la aprobación de una herramienta y otra porque los tiempos de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad interior dependen de la recuperación de las capacidades institucionales de los municipios y los estados del país, que los va a referir la reforma del mando mixto. A mí me parece como un elemento de reflexión que si es la Ley de Seguridad Interior una herramienta supletoria ante la ineficiencia y la ineficacia del orden público civil, debemos aprobar simultáneamente, si no es que primero, la reforma de seguridad pública integral para el país. En este caso, esta propuesta de reforma, más que militarizar, viene a plantear un esquema para que progresivamente se vaya retirando de los municipios y de los estados del país los militares y los marinos, en una lógica de poder recuperar capacidades institucionales en los municipios y en los estados. Y esto tiene una estrecha vinculación con un principio federalista, en una visión en la que en el federalismo tengamos claro que el 80% de las fuerzas policiales de este país están concentradas en los municipios y en los estados de la República. Única y escasamente el gobierno federal cuenta con el 7 al 8% de las fuerzas civiles de seguridad para poder combatir a los criminales. Por eso es importante hacer la apuesta al origen del servicio de seguridad básico que es en los ayuntamientos y en los municipios de México. Pero obviamente los hechos nos dan clara evidencia de que los diseños que se han aplicado para modernizar y para recuperar capacidades institucionales en los gobiernos locales han sido insuficientes. Los hechos así lo revelan, la tendencia de la inseguridad también así lo refleja. Por ello, estamos planteando en esta iniciativa poder hacer una distinción en lo que es la seguridad nacional y lo que es la seguridad interior. Para nosotros la seguridad interior tiene que ver cuando está en riesgo las instituciones. Y la franja entre la seguridad interior y la seguridad pública es sumamente estrecha y es muy frágil. Y aquí estamos haciendo un planteamiento para que a través de una declaratoria de seguridad nacional se racionalice la facultad exclusiva que tiene el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de México. ¿Y de qué manera se racionalice? A través de un procedimiento expedito en el que se funde y motive la causa fehacientemente por la cual se requiere el uso de las Fuerzas Armadas para intervenir en un municipio o en un estado del país. Y en esta acreditación de esa solicitud debe el Consejo de Seguridad Nacional
estudiar la viabilidad de esa solicitud que puede venir de las legislaturas locales, del propio Senado de la República, como lo plantea el senador Roberto Gil, o como lo plantea también el diputado César Camacho con una gran claridad. Ahí se debe de integrar en el Consejo de Seguridad Nacional la viabilidad de cada decisión. Se tiene que estipular la temporalidad por la cual van a transitar el uso de las Fuerzas Armadas. Ya se explicaba el caso de Tamaulipas, en donde por 10 años han vivido en la total comodidad alcaldes y gobernadores que no han asumido la responsabilidad de recuperar capacidades para asumir la función para la cual fueron electos. De ahí que es importante que esta ley prevea sanciones, consecuencias a quien no ha podido con el cargo o ha estado en complicidad por corrupción o franca colaboración con el crimen organizado, como ocurre en muchos municipios y en muchos estados del país. Entonces, esta iniciativa pretende llegar a la raíz del problema, que la raíz del problema es que no contamos con una visión federalista en donde sepamos que la verdadera seguridad se va a brindar en los municipios del país y en los estados de la República. Hacia allá debemos orientar la política pública de seguridad para que realmente la estrategia nacional esté sustentada en bases sólidas, cercanas al ciudadano, cercanas a la realidad de la población. Y en esa parte estamos planteando que podamos distinguir de una condición ordinaria de seguridad pública que la va a prever el sistema de seguridad pública del mando mixto, y una condición extraordinaria de la seguridad interior que la va a prever precisamente esta reforma. Van íntimamente vinculadas, aunque con tareas y funciones distintas. En este caso, es importante que los ciudadanos sepamos por cuánto tiempo van a permanecer en nuestros municipios esas fuerzas, con qué facultades llegan y en apoyo y coadyuvancia a qué autoridades, con qué fuerza de despliegue van a actuar y en qué espacio territorial van a desplegar sus fuerzas y en qué periodo se van a retirar. Y obviamente acompañar de esa declaratoria el compromiso de las autoridades locales de definir puntualmente metas concretas para ir recuperando capacidades, porque ya la realidad nos está diciendo que obviamente mientras las fuerzas federales estén participando y las Fuerzas Armadas, la comodidad en los gobiernos locales es manifiesta. En este caso, estamos planteando que podamos transitar de un uso discrecional de las Fuerzas Armadas a un uso racionalizado y fundamentado. Que todas las comisiones o la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Procuradurías de Derechos Humanos del país tengan conocimiento de esa declaratoria previa al despliegue, para que no tengamos a soldados que vienen a sustituir la incapacidad y la complicidad de los gobiernos locales a hacer esa tarea, y que hoy están enfrentando juicios penales y están enfrentando juicios de derechos humanos cuando vienen a atender supletoria y solidariamente esa tarea que por incumplimiento o incapacidad están desarrollando los municipios del país. Por otra parte, una limitación fundamental: no debe utilizarse el criterio de seguridad interior para hacer que las Fuerzas Armadas participen en manifestaciones de orden social, manifestaciones de orden electoral, en la que los ciudadanos expresen la democracia en las formas que la propia Constitución lo está proveyendo. Y por otra parte, y finalmente diría, coincido con el senador César Camacho. Considero que hay las condiciones en los grupos parlamentarios para poder priorizar el tema de la seguridad. También coincido con el senador Roberto Gil de que hay las coincidencias en lo fundamental para poder no precipitar una reforma para poder atender la necesidad mediática y social, sino atender de fondo y de raíz, sin prisas, la realidad nacional que nos están reclamando los mexicanos. Y en ese sentido, la reforma que presenta su servidor está atendiendo o pretende atender esas causales de origen, y también en base, insisto, a una experiencia de éxito y no a teorías y no a buenas intenciones. Es un caso que debemos de aprovechar, que ya funcionó en este país y que afortunadamente está acreditado a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Ramos Hernández.
Tiene uso de la palabra el licenciado Humberto Castillejos, consejero jurídico. De donde usted guste. Ella. Muy buenas tardes, señor presidente del Senado de la República, señores diputados, señores senadores. Agradezco la invitación del Senado de la República para participar como consejero jurídico del Gobierno de la República, en el entendido de que el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorpora al presidente de la República en el proceso legislativo. Es al Ejecutivo al que le corresponde, en última instancia, hacer observaciones a lo aprobado por el Congreso de la Unión en una mitad y detonaría la obligación de que fuese analizada nuevamente la legislación aprobada, y por ello agradecemos mucho que se tome en cuenta la opinión del Poder Ejecutivo Federal, porque creo que en una democracia, señores senadores, señores diputados, la comunicación, la conciliación, la plática constante entre los poderes es lo que permite la construcción de los consensos en los términos que establece la propia Constitución y en la participación que tiene el Legislativo y el Ejecutivo en términos del artículo 72 en la creación de las leyes. En primer término, quiero señalar el reconocimiento del presidente de la República al Congreso de la Unión por iniciar esta discusión en un tema que me parece fundamental para el país, que es el regular una función constitucional conferida al presidente de la República desde la Constitución del 5 de febrero de 1917. En el artículo 89, fracción sexta original de la Constitución del 17, se establecía como facultad exclusiva del presidente de la República de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad interior del país. Desde 1917 no ha existido una regulación legislativa secundaria a esta función constitucional que se otorga al presidente de la República. Y esto ha derivado en que la intervención de las Fuerzas Armadas ha estado sustentada en distintos criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el que se generó a partir de la acción de inconstitucionalidad 1/96, en la cual se estableció que las Fuerzas Armadas podían auxiliar a las autoridades civiles en la función de seguridad pública y que el presidente de la República podía disponer de las Fuerzas Armadas para evitar caer en los supuestos a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto ha generado que existan algunos criterios adicionales en otros asuntos, ya sea en materia de juicio de amparo o en materia de acción de inconstitucionalidad, para solventar la participación de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista constitucional en las funciones de seguridad pública y en las funciones de seguridad interior. Debemos referir que el concepto de seguridad nacional se incorporó a nivel constitucional hasta el 5 de abril de 2004 y fue el 31 de enero de 2005 cuando se regló la facultad constitucional de las distintas autoridades que intervienen en la seguridad nacional, pero se olvidó en aquel entonces regular lo relativo a la seguridad interior. Por ello es fundamental hoy que las instituciones democráticas del Estado puedan construir el andamiaje constitucional para el ejercicio de la seguridad interior. Quiero retomar lo que dijo el senador Roberto Gil. En una democracia, las autoridades actúan con base en la ley y para poder actuar en forma reglada, lo mejor es tener las reglas claras, las reglas precisas y las reglas concisas para el ejercicio de esta función constitucional. Y por ello aplaudo que existan estas tres iniciativas, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, para regular la función de seguridad interior. Del análisis de estas iniciativas, que
Mañana se incorporará una nueva iniciativa del senador Barbosa, pero que, escuchando al senador, creo que puedo hacer esta afirmación. De estas 4 iniciativas, una que se presentará hasta el día de mañana, se pueden advertir ciertas coincidencias. Parece que existe una gran coincidencia en cuáles son los supuestos de afectación a la seguridad interior. Parece que también existe una gran coincidencia en cuáles son los procedimientos para la declaratoria de afectación a la seguridad interior. También parecería que hay coincidencia en la regulación de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de esta función de seguridad interior y en la coordinación con los estados y los municipios para intervenir en esta función que constitucionalmente es originaria del Ejecutivo Federal en términos del artículo 89, fracción sexta, con relación al artículo 119 de la Constitución. Creo que en el análisis que se hagan de estas distintas iniciativas debemos de iniciar por lo conceptual, por poder definir las diferencias que existen entre los 4 supuestos de seguridad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los diversos artículos que establece la Constitución, se puede advertir que la Constitución habla de la seguridad personal como un derecho humano, a que se refieren los artículos 10 y 25 de la Constitución, de la seguridad nacional, que es referida en 8 artículos constitucionales, de la seguridad pública, que es reglada en 9 artículos constitucionales, y de la seguridad interior, que solo es mencionada en el artículo 89, fracción sexta, original de 1917. Esto nos permitirá poder regular la actuación no solo de las Fuerzas Armadas, sino de todas las instancias públicas del país, tanto en seguridad pública como en seguridad nacional, como en seguridad interior. Parecería, y coincido con lo que señalan las iniciativas del senador Roberto Gil y del senador César Camacho, la seguridad interior parece ser una especie del género de la seguridad nacional en los términos que está establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en esta lógica son leyes que se complementan y que podrán reglar, insisto, no solo la función de las Fuerzas Armadas, sino la función de instituciones civiles, como en el caso de trastornos que puedan generarse por epidemias, por pandemias o por cualquier otro tema de salud. Cuando hace algunos años se dio el tema de una epidemia de ébola en el mundo, se tomaron decisiones por parte del Ejecutivo que estaban inmersas en la lógica de la seguridad interior y se emitió un acuerdo con base en las facultades del Consejo Nacional de Salubridad. Eso es seguridad interior. Y eso, cuando hicimos el acuerdo, no estaba arreglado con claridad en una ley y tuvimos que interpretar la Constitución sin ley para poder adoptar las medidas preventivas, que gracias a Dios no se usaron, para regular la actuación del Estado en esta función. Por ello, quiero nuevamente señalar la importancia de poder tener una participación constructiva para llegar a una ley de seguridad interior que, como dice el senador Roberto Gil, rompa el incentivo de que los municipios y los estados no inviertan en seguridad pública, que regrese a las Fuerzas Armadas a su función primordial, que es la seguridad interior y la defensa exterior del país, pero que también permita la participación de las Fuerzas Armadas en la lógica constitucional establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la función auxiliar de la seguridad pública, pero con una reglamentación clara, precisa, que le dé certeza a nuestras Fuerzas Armadas de su actuación y a las cuales creo que todos los mexicanos reconocemos como una institución noble, leal y fundamental para la estabilidad política, económica y social de nuestra nación. Estoy cierto que esto permitirá dar un andamiaje que nos dé
como dice el senador César Camacho, una mejor democracia, porque la democracia no solo es un régimen jurídico y un sistema político. La democracia, dice el artículo 3 constitucional, además de estos dos componentes, es un constante mejoramiento económico, político y social de todos los mexicanos. Creo que con una buena regulación en materia de seguridad interior tendremos las condiciones, los mexicanos, de ejercer de mejor manera nuestros derechos humanos y de poner los límites claros a cualquier autoridad pública en el ejercicio de las funciones constitucionales y legales que les competen. Desde el Ejecutivo Federal estaremos atentos de los trabajos del Poder Legislativo e insisto, como lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 72, apartado C, de participar en el proceso legislativo para que en lugar de esperar a que se apruebe por el Congreso y se hagan observaciones por el Ejecutivo tenga una participación democrática y una plática intensa con el Legislativo para poder crear las mejores leyes en favor de los mexicanos. Nuevamente agradezco al Senado de la República esta invitación y quiero hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones que participan en la seguridad nacional e interior por haber dedicado esfuerzo, tiempo y vida a cumplir estas funciones constitucionales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, licenciado Humberto Castillejos. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Islas. Senador Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, diputada Guadalupe Murguía, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputado César Camacho, senador Roberto Gil, senador Miguel Barbosa, senador Ernesto Gándara, diputado Jorge Ramos, licenciado Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Señoras y señores legisladores, agradezco la invitación de la presidencia de ambas cámaras para participar con algunas reflexiones y comentarios relacionadas con la propuesta de iniciativa de ley que han presentado en fechas recientes en la Cámara de Diputados y del Senado de la República, respectivamente, en materia de seguridad interior. Lo hago en mi calidad de académico y de mi inclinación por estudiar temas relacionados con la vigencia del Estado de Derecho por medio de la Constitución. Las dos propuestas tienen como propósito regular lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 89, que establece las facultades y obligaciones del presidente de la República en materia de seguridad nacional y de las que se desprenden a su vez la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, acciones y competencias que de manera explícita la Constitución otorga al titular del Poder Ejecutivo Federal para disponer en todo momento de la totalidad de la Fuerza Armada, esto es, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano en favor de la seguridad del territorio, la población y de la funcionalidad en las estructuras de un gobierno democrático, así como la defensa de los principios y valores que nos hemos dado como nación libre y soberana. Se trata de una nueva legislación que busca, por un lado, ofrecer remedios institucionales emergentes para resolver en coordinación y subordinación con la autoridad civil diversas calamidades de inseguridad que se registran en distintos lugares de nuestra geografía nacional y que por la naturaleza y circunstancia del problema debe ser atendida de manera subsidiaria e inmediata por las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. Pero también se presenta la oportunidad para impulsar un nuevo marco legal que ofrezca mayor certeza y certidumbre jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus funciones para el resguardo de la seguridad interior del Estado. Actividades de las Fuerzas Armadas que son de apoyo y complemento temporal en diversas labores relacionadas con la seguridad pública que por mandato constitucional son competencia y responsabilidad de mandos civiles y estas quedan asignadas, según sea el caso, en primer lugar en las instancias de la Policía Municipal
estatal o federal, o bien las autoridades que velan por la procuración de justicia en los distintos niveles de gobierno. De tal manera que el trabajo que desarrollen nuestras Fuerzas Armadas en estos rubros debe de ser regulado como acciones de auxilio no permanente, en las que la autoridad civil es la que determina el curso de las acciones y la Fuerza Armada, al ser instancia de apoyo, debe quedar subordinada ante la propia autoridad civil para atender ciertas circunstancias de urgente colaboración, actuaciones que deben de ser de subsidiariedad, pero nunca acciones que puedan suplir responsabilidades y obligaciones que tiene asignado por ley cada instancia de autoridad en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto es obvio porque la naturaleza de actuación de las Fuerzas Armadas, por disposición expresa de nuestra máxima norma fundamental y otras disposiciones legales, es la defensa del exterior, la seguridad interior, la protección de la integridad territorial, la independencia, la soberanía nacional, así como la defensa de la República y de sus instituciones. Independientemente del diseño institucional y procedimental que plantea cada una de las propuestas, en lo general es importante que los mecanismos de implementación considerados en las propuestas de ley sean consistentes y claramente congruentes con lo que mandata la Constitución y de manera muy específica con los criterios que ha establecido al respecto la Suprema Corte de Justicia en diversas tesis y jurisprudencia, así como la Corte Interamericana. En un resumen sucinto, podemos afirmar que estos criterios son los siguientes. Primero, las Fuerzas Armadas sí están facultadas para actuar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas solicitan su apoyo, lo que implica que no pueden sustituir las responsabilidades primarias de las instancias del gobierno municipal, estatal o federal, según sea el caso. Segundo, no se requiere de la declaratoria de suspensión de garantías para que la Fuerza Armada intervenga, ya que la realidad puede generar una serie de situaciones que no justifica el estado de emergencia. Pero ante este supuesto de peligro de que se agudicen los problemas, es procedente su actuación de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables. Tercero, las Fuerzas Armadas pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de la seguridad pública, en situaciones que no se requiere la suspensión de garantías, pero de ningún modo pueden hacerlo por sí y ante sí. Cuarto, es imprescindible que previo a cualquier actuación de las Fuerzas Armadas, bajo el rubro de la seguridad interior, medie una solicitud expresa, debidamente fundada y motivada por la autoridad civil. Quinto, toda labor de apoyo de las Fuerzas Armadas deberá de estar subordinada a la autoridad civil y de modo fundamental al orden jurídico previsto en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales de los que México forma parte, en especial bajo el principio de control de convencionalidad. Sexto, la actuación de las Fuerzas Armadas deberá de ser con estricto respeto a los derechos humanos, estableciendo incluso a través de los organismos competentes una estrecha vigilancia para que se actúe conforme a derecho. Séptimo, el régimen disciplinario militar no se encuentra ajeno al resto de los principios constitucionales, especialmente los que se derivan de los derechos fundamentales. Octavo, la disciplina militar, al ser un principio estructural de la adecuada defensa del Estado mexicano, debe de ser protegida por el ordenamiento legal y corregida y sancionada en su caso a través de normas penales castrenses. Noveno, en los delitos cometidos por militares en los cuales esté implicado un civil, deben de ser atendidos por los jueces federales del orden civil y no por aquellos de orden militar, porque la jurisdicción de estos no solamente afecta al imputado con el carácter de militar, sino también a la víctima con el carácter de civil. En adición, las comisiones legislativas que habrán de dictaminar las iniciativas de ley en comento deberán de analizar y estudiar con mucha precaución si no hay disposición o procedimiento alguno que sea contrario a lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México forma parte, en lo particular en la protección de los derechos humanos. En lo referente a las normas de convencionalidad, que no son ajenas a esta materia, creo que se debe de valorar la temporalidad de determinadas acciones para el resguardo de la seguridad interior y a los derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia legislativa, aun cuando haya de por medio situaciones en extremo apremiantes. Hay derechos,
Sea cual fuere el sentido de la ley, desde la perspectiva de la convencionalidad, hay derechos que deben quedar intocados, como es el caso de las garantías que se derivan del debido proceso de ley. Al respecto, es importante hacer una revisión al derecho comparado para que en el contexto propio de nuestro país y de nuestras leyes se pueda identificar cómo han sorteado otras democracias este tipo de legislación. Pongo de ejemplo 3 democracias paradigmáticas que, de acuerdo a su modelo institucional, tienen distintas formas de gobierno. Me refiero, por supuesto, al caso norteamericano, que es una democracia constitucional de tipo presidencial, a Francia, que tiene un sistema de gobierno de tipo semipresidencial, y finalmente el caso alemán, que es una democracia parlamentaria. En los 3 ejemplos mencionados estamos ante gobiernos republicanos y civiles, como es el caso mexicano, ante un Estado constitucional en donde se valoran y respetan los derechos humanos, pero que sus respectivas leyes también cuentan con medidas de apremio emergente para resolver temas que pueden amenazar la estabilidad e integridad de las instituciones o los derechos de las personas por medio del monopolio exclusivo que se debe reservar todo Estado para hacer valer la ley y para defender y preservar las libertades civiles fundamentales. Es importante señalar que por el uso de estas previsiones no se debe de confundir la naturaleza de una república civil. Una república sigue siendo civil cuando en el ejercicio legítimo del uso de la fuerza del Estado, su actuación está fundamentada en el derecho positivo y claramente hay una causa común que defender para preservar el orden y la estabilidad que requiere precisamente una república que está organizada por leyes e instituciones democráticas para hacer valer los derechos fundamentales de toda persona. Decía Max Weber, y con razón, que el poder, esto es el ejercicio del monopolio de la fuerza, tiene que estar regulado previamente para volverse efectivo y legítimo. Kelsen complementaba esta idea con la tesis siguiente, cito: si se quiere distinguir el mandato del Estado de la intimidación del bandido, es necesario concebir el poder como poder autorizado. Yo agrego con las mismas ideas de Kelsen, esto es posible por medio de la validez de la norma para hacer eficaz al derecho y el derecho a tener una sociedad en paz y con seguridad. En los Estados Unidos tienen una previsión constitucional muy dura para establecer gobiernos de emergencia cuando así lo merita la ocasión, para hacer frente a determinados actos de ingobernabilidad, como es el caso de la rebelión o la invasión, que la seguridad pública lo pueda requerir para normalizar la situación. Aquí aplica directamente la suspensión del habeas corpus, en nuestro sistema el juicio de amparo, para hacer valer la defensa de los derechos fundamentales por medios jurisdiccionales. La cláusula 2 de la sección 9 del artículo 1 de su Constitución así lo ha establecido desde 1776 y sigue siendo vigente. Para evitar este escenario, suspensión de garantías, su Congreso Federal ha recurrido a la creación de legislación especial, que yo llamo intermedia, en donde no es necesario decretar la suspensión de garantías porque la realidad de las cosas no lo amerita, pero se requiere atender con prontitud determinados temas de seguridad para evitar precisamente un escenario que deriva en casos extremos para iniciar gobiernos de excepción. En este contexto es factible la creación de una ley que establezca que un determinado plazo y de manera gradual se permita una amplia y contundente acción del Estado para normalizar la situación de emergencia que se pudiera presentar o para regular por medios legales las acciones que buscan ordenar una amenaza que ha violentado su sistema de leyes e instituciones bajo formas y principios constitucionales. El ejemplo más reciente de este tipo de leyes lo podemos observar en el Patriot Act, legislación que fue aprobada con amplia mayoría por ambas cámaras, poco después de los sucesos en donde se llevó a cabo el lamentable evento de las Torres Gemelas. El objeto de dicha ley, en esencia, fue dotar al Estado de mayores capacidades de vigilancia y control por parte de todas las autoridades de seguridad para enfrentar el fenómeno del terrorismo y las posibles amenazas a su seguridad nacional. En su versión original tuvo una duración de 6 años y una extensión con adecuaciones que duró hasta el pasado 31 de mayo del 2015. Esta legislación fue complementada recientemente por el Freedom Act, que ofrece suspender y limitar acciones de seguridad que previamente tenía regulado el Patriot Act. Esta ley fue y ha sido severamente criticada porque en la opinión de diversos grupos era tentadora de las libertades civiles y de los derechos humanos. Lo cierto es que tanto la Suprema Corte como los otros poderes públicos siguieron la ruta de la ley para resolver los apremios que generó
la irrupción de los ataques terroristas del famoso septiembre 11, hasta llegar a un punto de equilibrio y estabilidad, un punto que garantizó la más amplia protección y seguridad de la población civil, así como de las instituciones de un gobierno democrático. En Francia, lugar en donde nacieron los derechos humanos por primera ocasión en la historia del mundo, hoy, 10 de enero del 2017, se vive bajo la figura del estado de excepción, por cierto, el más largo que se haya registrado en su vida democrática. El estado de excepción, que ha tenido diversas ampliaciones de términos que ha aprobado su Parlamento, tiene vigencia en principio hasta el próximo mes de julio. Bajo esta legislación se dota a las fuerzas del orden y del ejército para que de manera conjunta y coordinada tengan más capacidades de maniobra para vigilar y atender las amenazas de su seguridad interior que los ha impactado recientemente, como fue el caso de los atentados de París, Niza y el norte de Francia. En esta legislación hay restricción de garantías, pero su Consejo de Estado, así como la Asamblea Nacional, lo han justificado para recuperar la seguridad y protección del Estado tan pronto y sea posible. Lo sorprendente del caso es que la población, en su gran mayoría, aprueba este tipo de leyes porque son conscientes que son creadas temporalmente para recuperar su modo de vida, sus derechos y los valores que caracterizan a una sociedad abierta, a una democracia. Según datos recientes del Instituto Francés de Opinión Pública, el 80% de la población aprueba esta figura con todo y las limitaciones que viven en la actualidad a cambio de recuperar su seguridad y su tranquilidad. Finalmente, en Alemania, por disposición constitucional, también se prevé la suspensión de ciertos derechos cuando está de por medio una situación de extremo en defensa con inclusión de protección a la protección civil, que amerita el sacrificio temporal de determinadas libertades para recuperar a plenitud, una vez restablecido el orden, todos los derechos que ofrece una democracia constitucional que funciona de manera regular y sin contratiempos, que amenazan los valores y derechos que hacen de la convivencia social una forma de organización colectiva por medio de leyes e instituciones. Como todo proyecto de ley de alto impacto para el interés público, y esta no es la excepción, hay diversas opiniones que están a favor y otras en contra. Lo cierto es que hay un amplio consenso en al menos un rubro para impulsar una legislación que es apremiante tener al día y con plena vigencia, dado que hay desafíos en la agenda de seguridad, en el más amplio sentido de la expresión: seguridad nacional, seguridad interior, seguridad exterior, seguridad pública, que deben ser regulados para que el Estado cuente con mejores instrumentos de gobierno, para fortalecer con una base jurídica sólida el marco de coordinación y colaboración al que están llamadas las distintas fuerzas de seguridad para defender la integración y organización de la unidad política fundamental que posibilita y garantiza el ejercicio de nuestras libertades y derechos fundamentales. No quiero concluir sin mencionar la importancia que tiene una legislación de esta naturaleza para el futuro de nuestra seguridad y también de nuestra democracia. Sin seguridad no hay Estado y no hay democracia posible. Y sin democracia no hay libertad, no hay justicia, no hay igualdad, no hay derechos fundamentales que proteger. No hay Estado constitucional. Al que es considerado como el precursor del concepto del Estado moderno y en buena medida como el padre de la ciencia política, Nicolás Maquiavelo, y me refiero al Maquiavelo patriota estadista, al pensador del futuro del Estado fundamental, advertía en 1513 sobre la necesidad de contar con las bases con las que se edifica y preserva un Estado. En el capítulo 12 del Príncipe nos decía que los fundamentos principales de todos los Estados, ya sean estos nuevos, viejos o mixtos, son las buenas leyes y los ejércitos, puesto que no pueden haber buenas leyes donde no hay buenos ejércitos, y donde hay buenos ejércitos conviene que haya buenas leyes. 500 años después podemos decir que México cuenta con buenos ejércitos por su patriotismo, por su disciplina, por su lealtad, por su institucionalidad, pero aún faltan las leyes necesarias que hagan de su actuación en defensa del Estado un elemento de certeza y seguridad en el cumplimiento de sus funciones con pleno respeto a los derechos fundamentales. Hoy se presentan nuevas iniciativas de ley que seguramente podrán ser enriquecidas con la participación de los diversos grupos parlamentarios, con la concurrencia de nuestra pluralidad, para hacer que México sea un país más seguro y con mejores oportunidades de desarrollo hacia el futuro. Ese es el reto de hoy para garantizar
un mejor momento a nuevas generaciones que buscan también mejores oportunidades y también nuevas expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Islas. Gracias por aceptar la invitación de Cámara de Diputados y de Cámara de los Senadores. No resta más que agradecer a la vicepresidenta, nuestra amiga Guadalupe Murguía. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Dele las gracias al presidente de la Cámara de los Diputados, al presidente Bolaños, que ha estado pendiente del inicio de estos trabajos, y dar por concluida esta primera reunión de trabajo del Senado de la República y de la Cámara de los Diputados para dar inicio justamente a los trabajos legislativos en materia de seguridad interior. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.